Señal directa. Estamos de regreso en Señal Informativa. Vamos a la línea telefónica. Ya está en la misma el regidor de Zapopan, Guillermo Martínez Mora. Con él vamos a platicar acerca de algunos señalamientos que ha hecho con respecto a la compra de seguros de gastos médicos, de seguros de vida en el municipio. Don Guillermo, muy buenos días. Gracias por tomar la llamada. Al contrario, Sonia, mucho gusto saludarte, igual que a Edgar. Don Guillermo, si nos platica los antecedentes y lo que ha sucedido en torno a esta compra en el municipio de Zapopan. Bueno, denunciamos la semana pasada la fracción de Acción Nacional, un problema que, si bien es cierto, es de carácter administrativo, es un error de cómo hicieron el cálculo para el tema de la siniestralidad en el caso del municipio. Pues esto provocó que con un error pues pagáramos prácticamente 7 millones de pesos más de los que originalmente se habían cotizado en la primera licitación. Y esto, pues obviamente, aunque hay un reconocimiento tácito del error que hubo en el ayuntamiento, pues es algo que debe ser del conocimiento de la opinión pública, con la responsabilidad que nos debe y nos atañe como partidos de oposición, porque si solamente vamos a estar a hacer señalamientos sin que estos sean basados en hechos responsables y que nos lleve a la búsqueda de encontrar soluciones de fondo, y sobre todo, si es cierto, los tiempos que se dieron dentro de la administración, 4 meses para poder sacar los índices de siniestralidad, cuando que la realidad, y esto es un problema de origen del problema de la administración anterior, no dejaron ningún estudio actuarial que permitiera pues, que se hiciera un cálculo real sobre lo que será el gasto de este año. Y esto, insisto, propició que prácticamente el erario público se vea disminuido en 7 millones de pesos. Don Guillermo, ¿qué implica esto para las finanzas del municipio? Bueno, si bien es cierto, es un municipio que tiene un presupuesto que en un momento dado puede absorber esta situación, no deja de ser 7 millones de pesos, lo que implicaría poderlos invertir pues en escuelas, en el mismo caso del hospital, que tenemos un problema financiero sumamente delicado, y que bueno, pues tendremos que resolverlo. El día de ayer en la Junta de Gobierno se propuso hacer un rescate financiero de todo el sistema de salud, entendiendo la subsidiariedad que se debe de generar en este sentido, un sistema de salud que no puede ser autosuficiente, que es parte fundamental de lo que pudiera ser el servicio que proporciona como obligaciones el municipio. Y aquí pues 7 millones de pesos hubieran sido cuando menos importantes en la inversión en equipamiento en favor de quienes pues tienen que recibir aspectos de salud, o en lo que va a ser la formación de la nueva Cruz Verde, que eso también vendrá a ser por un lado un alivio, pero que además sería parte de la inversión que se quiere. Oiga, don Guillermo, buenos días. Le saluda Edgar Olivares. ¿Qué tal, Edgar? Buenos días. El tema, si bien es cierto y como lo comenta, son 7 millones, que para el presupuesto de Zapopan pues no es mucho, pero este gobierno llegó con la consigna de ahorrar o de generar ahorros importantes con respecto a la administración pasada. ¿Va en esa ruta del ahorro o no? Mira, nosotros denunciamos el tema del capítulo 1000. Cuando se hizo la aprobación del presupuesto, y lo dejamos perfectamente bien claro, que bueno, nos queda a quienes hemos tenido la oportunidad de servir en el servicio público y en el sector privado, que en cuanto mejores elementos tengas, mejores condiciones habrá. Si bien es cierto, nosotros señalamos junto con el PRI el aumento en el capítulo 1000, pues nosotros estaríamos evaluando de cara a la sociedad cuál sería el resultado que tuviéramos en el primer año de gobierno como parte de este presupuesto, que si bien es cierto está por encima. También debo de decirte, por ejemplo, en el caso de salud, el día de ayer aprobamos un presupuesto con 12% menos de gasto de lo que se había hecho el año pasado. Entonces, debo de decirlo con claridad, se ve que hay la intención de la búsqueda de encontrar métodos de financiamiento, pero temas como lo de los seguros pues tienen que tenerse mucho cuidado, porque si no
pues entonces lo que se cuida por un lado se puede ir por otro. Don Guillermo, ¿cuál es el argumento del presidente municipal o de quien toma la decisión? Yo no he tenido oportunidad de tocar específicamente el tema con el presidente municipal, tengo una gran apertura, no ha sido por más que, por otro lado, por un problema de salud que tuve la semana pasada, para poder atenerme o reunirme con él. Lo voy a hacer el viernes, ya tenemos una cita a las 11 de la mañana, pero bueno, le haré los mismos señalamientos que ya le hice al director de adquisiciones, donde les demostré que el índice de siniestralidad lo sacaron sumando 18 meses y la póliza que se compró son de 12. Por eso ellos sacaban 38 millones de pesos de siniestralidad, cuando que en realidad son 25 millones de pesos si hacemos las sumas y la división considerada en base a los 12 meses. Claro, ¿se puede todavía dar marcha atrás? Bueno, nosotros interpusimos un juicio que se fue al Tribunal de Distrito y esto nos llevará algunos meses, pero yo esperaría que esto mediante ese método se pueda llevar atrás, o si hay alguna situación, y esa se la plantearía yo, presidente municipal, que se pueda hablar con el proveedor y regresar, no lo veo fácil, regresar a la cotización que originalmente dieron ellos mismos, porque el triunfador terminó siendo el mismo proveedor que en el primer concurso cotizó 31 millones de pesos y ya en el segundo, bajo las bases que se plantearon, ya cotizó en 38. Entonces se trataría pues de hablar con el proveedor, y si no, pues mediante el juicio de amparo que nosotros hemos interpuesto, pudiera dar. Y bueno, las posibilidades de que tenga una conciliación y que no haya necesidad de esperar que se resuelva por la vía jurídica. Yo no espero que sean muy cercanas a lo que deberemos de plantear, con responsabilidad y con ética, y que el proveedor lo entienda también de la misma manera que tenemos que ver desde el punto de vista del propio ayuntamiento. Yo sería el primero que estaría coadyuvando con el ayuntamiento en la búsqueda de encontrar que la solución con el proveedor se dé en el sentido de la compatibilidad y de la buena fe. Claro. Don Guillermo, me gustaría aprovechar para preguntarle de otro tema, que es esta propuesta que está en la Comisión de Hacienda del municipio con respecto al salario del presidente municipal y de los regidores, la posibilidad de que se pueda bajar para homologarlo con el Cuerpo Edilicio de Guadalajara. ¿En qué va esta situación? Bueno, yo he expresado, y lo digo con toda la apertura del mundo, creo que es una medida de carácter populista. Hay otros métodos y otras formas, si disminuimos el número de choferes, el número de personal, en el caso de muchos directores se puede ver ahorros. Creo que aquí el tema fundamentalmente podríamos hablar que habría un ahorro de 7 millones de pesos, de 4 millones de pesos, en una vía eminentemente populista. La sociedad lo que hoy quiere es resultados, quiere regidores que verdaderamente trabajen en el espíritu básicamente de lo que propuso un partido político que hoy está gobernando, que sea la austeridad y un apego restricto a la ley, y que pues ellos fueron parte juntamente con nosotros de esa ley de austeridad, que es la que debe prevalecer. Yo ya lo he expresado, lo expreso con todo el costo político que tenga que tener, que independientemente que no, la sociedad sabe, y ustedes, que no es mi caso personal, pues a mí me parece que si bien bajaran los sueldos al nivel que sea, para efecto de la sociedad reconocerá que son sueldos muy altos. Yo lo que he propuesto es que ese diferencial, porque primero legalmente no pueden hacer una disminución. ¿Por qué? Porque para poderlo hacer se tendría que renunciar y volverse a recontratar. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, que el porcentaje que se plantea del 15% se crea un fondo, y cada fracción mensualmente informe a la sociedad en algunas obras o algún apoyo a algunas instituciones de beneficencia, y se destine ese dinero en la búsqueda de encontrar soluciones para pequeñas comunidades, y creo que sería la mejor de las opciones.
El dejar un ahorro que luego no sabemos cómo se va a manejar, pues a mí me parece que es un trabajo que nos debe corresponder a quienes vamos a tener que ceder una responsabilidad de esta naturaleza para que tenga un verdadero beneficio en formal de la comunidad zapopana, ¿no? Claro. Sin embargo, pues no habría alguna razón para que los regidores y el alcalde de un municipio metropolitano ganen más que el alcalde y los regidores de la capital, ¿no? Bueno, eso puede tener razón, pero no deja de ser una medida que se tomó también en Guadalajara, que en su momento también lo dije. Creo que la sociedad no quiere hablar en sistemas de populismo. Lo que la sociedad hoy quiere es que verdaderamente haya austeridad en el gasto. Si por un lado traen choferes, traen asistentes y traen personal adicional al servicio de los directores y de los coordinadores, pues creo que millones de pesos, si solamente pensáramos en que se vendieran esos carros, en que no tuviéramos que meter reparaciones, ni llantas, ni gasolinas, no estaríamos hablando de 10, 15, 20 millones, posiblemente en el caso de Zapopan. El análisis que tenemos es que podríamos ahorrar por esa vía 80 o 90 millones de pesos, y eso significaría un ahorro para que realmente pudiéramos rescatar el terrible problema financiero que trae el sector salud. Trae un déficit de más de 80 millones de pesos por el problema de que no le pagaron el seguro popular, por el problema de que hoy no está inscrito en el sistema del seguro popular, y esto presenta un déficit con un gasto que ya por nómina tiene bastante grande y que sería difícil disminuirlo. Entonces, creo que si se destinara a esos fines, pues estaríamos realmente cumpliendo con una responsabilidad moral y ética con la sociedad zapopana. Simplemente deducirlo y ese recurso se vaya a una bolsa que no sabemos en qué se pueda estar invirtiendo, a mí me parece que no le estamos haciendo ningún bien, y en cambio si ahorramos el 15% y lo destinamos, por ejemplo, al caso del hospitalito, y se lo aportamos cada mes, bueno, pues ahí estaríamos ayudando en buscar una solución de fondo en un problema serio, donde a veces no nos damos cuenta de lo que significa un estado de salud de una gente que a lo mejor por 100 pesos que le falte una medicina, no tiene tranquilidad y está en una posición verdaderamente difícil. Yo, esa es la opinión que he dado al presidente municipal, que lo he dado en la Comisión de Hacienda, y que será la defensa que estaremos haciendo. La fracción de Acción Nacional está de acuerdo en disminuirse el 15%, pero que ese dinero se lleve a una bolsa, se destine a un evento, a un acto particular, y que cada mes estaremos dando un informe a la sociedad de qué se hace con ese dinero que estaremos aceptando que ahorra. Muy bien, don Guillermo, pues como siempre le agradecemos su atención. Al contrario, me da mucho gusto saludarlos y les mando un abrazo, Sonia, Edgar. Gracias. Muchas gracias, Guillermo Martínez.